Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? Muy buenas noches. Espero que todo lo que hoy dicen presente se encuentren bien. Siempre para mí es de costumbre agradecer a todas las personas que nos visitan, tanto de manera frecuente como los que nos visitan por primera vez. Reciban siempre un caluroso abrazo en nombre de lo que es la Congregación Cristiana Sal y Luz y todas las personas que lo definen y que son parte de ella. Agradecemos todo el esfuerzo que cada uno hace y toda la intención que pone, lo que domingo tras domingo son parte de que la celebración de este domingo sea toda una realidad. Tanto los servidores que participan del proceso, los que llegan temprano, los que se esfuerzan en que todo esté en orden, y todas las personas que participan dentro de la celebración y dentro de lo que nosotros podemos hacer. Gracias. Las personas también que nos visitan por primera vez, siéntanse a gusto, siéntanse cómodos. Y si alguno ve en un momento algo que quizás no esté de acuerdo o no se sienta cómodo, no nos lo diga, usted se va tranquilo para su casa. Puede evitar, sí, que cualquier queja que usted tenga con el sonidita o algo que le molestó el sonido. ¿Saben qué? Yo escuchando a Osvaldo hablando, me acordé mucho de Radamés y Papi. Radamés y Papi son dos boxeadores y tienen en el ring casi siempre a la misma persona dándole por... y hoy de manera sorpresiva, como que las dos personas que constantemente Radamés y Papi... Dice Ibe, di que anóteme la Radamés. Pero todos saben lo que ha significado esto. Antes de comenzar de manera formal, quiero decirle que recuérdense a las personas de los matrimonios. Se está cobrando y no se está cobrando, sino que son 500 pesos el asunto de la cena, incluye su cena. La película, como quien dice, es gratis. Lo que se está cobrando es la cena. Por ejemplo, una pareja va a recibir 2 porciones de palomitas grandes y 4 refrescos. 2 para la palomita y 2 para cuando se le entregue el hot dog. Y no se lo entrega un hot dog en pareja, sino uno para cada. Sí, por si acaso, sino que se le va a entregar uno a cada uno. Entonces ya ustedes pueden saber, usted va a recibir por 500 pesos 2 hot dogs, 4 refrescos y 2 porciones de palomitas no muy pequeñas. Agradecemos a Papi que compró ayer una máquina de palomitas para que el costo nos salga más económico y tener una a disposición. Así que la película va a ser aquí. Tenemos a Maribel, a Cintia, Gina no está aquí, está Wellington. Aquella persona que se ha olvidado pagar todavía, pues, acérquense a ellos. Sabemos que no es un asunto de irresponsabilidad, sino un asunto de que se lo olvida. Entonces Maribel va a estar... Bueno, dicho esto, señores, nosotros venimos trabajando este trimestre. Durante el año completo hemos establecido el tema, la cultura de la iglesia. Y el tema del trimestre es el propósito de la cultura. Y dentro del propósito de la cultura, dentro del trimestre, nosotros nos hemos propuesto establecer y definir algunos subtemas, el cual el subtema que comienza hoy es la preservación de la cultura. Cómo ésta se preserva. Dicho esto, yo quiero que me acompañen y vayamos a las Escrituras, al libro de 2 Timoteo. Si podemos ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3. Seguimos de Timoteo capítulo 3. El verso 14 y 15. Bueno, el verso 15. Verso 14 que dice, pero persiste tú en lo que
en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de como iglesia. Nosotros podamos ser direccionados por medio de la palabra. Permite que ésta pueda encontrar en nosotros cabida para que conforme a su diseño y propósito y naturaleza, nosotros podamos operar conforme a lo que tú has establecido. En tu nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Mire, siempre en la semana, por lo regular, hay temas que uno constantemente vive como meditando. Y no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado como que cuando a uno le toca hablar de algo, como que todo lo que le pasa, uno trata como de que se parezca a lo que uno va a hablar. Y uno se convierte en desastre porque uno quiere como conectarlo todo, quiere como cose aquí, cose allá. Entonces, el tema de la preservación de la cultura, aunque uno le ponga lo que es la preservación de la cultura, nosotros podemos ponerle varios subtemas o sinónimos al tema. Sinónimos como cuál es la preservación del reino, podemos decir, la preservación del evangelio o la preservación de la verdad. Podemos establecer diferentes tipos de cosas, pero ¿por qué nosotros tenemos que hablar de preservar la cultura? Noten, una de las cosas que nosotros vemos durante el desarrollo de nuestras sociedades, hay sociedades que se identifican porque tienden a que cambian rápido su origen cultural. No hay una cosa que cambie más rápido la forma de hablar de un dominicano que cuando visita o pisa Puerto Rico. De una vez como que le cambia el cantadito y la R. Y no sé cómo es que la R tiene más poder que la I, porque el dominicano cuando va al Cibao no adopta la I, pero cuando va a Puerto Rico sí adopta la R. O cuando va al sur no habla con esa R profunda, pero sí cambia de manera constante. Entonces, casi siempre hay sociedades que son distinguidas porque su modelo de preservación cultural permanece en el tiempo. Hay muchas sociedades que podemos mencionar. Por ejemplo, una de las sociedades que por lo regular uno conoce mucho es la sociedad o la comunidad judía. Ellos se han dado a conocer porque ellos preservan la cultura en el tiempo. ¿Y qué es preservar la cultura en el tiempo? Mantener intacta, de manera original y sin modificación, un comportamiento que, sin importar los tiempos y las edades que pasen, esta se va a mantener siendo la misma. Una cultura que también es muy conocida por esa característica, también son la cultura de origen islámico. Aquellas personas, aunque tienen algunas subdivisiones a lo interno de ellos, hay cosas que preservan y pasan el tiempo. La pregunta es, ¿por qué nosotros como iglesia tenemos también que poner hincapié en preservar lo que es la cultura de la iglesia? Nosotros podemos generar varias preguntas. La primera es, ¿por qué tenemos que preservar la cultura de la iglesia? ¿Y qué ganamos nosotros con que ésta sea preservada? ¿Qué riesgo corremos de que ésta no se preserve? Y mire, una de las cosas que hemos podido analizar y podemos ver durante todo este desarrollo es que como iglesia nosotros estamos corriendo un riesgo. Bueno, y no diría uno, corremos muchos riesgos, pero uno de los que podemos mencionar dentro de los riesgos es que nosotros como iglesia seamos una iglesia que seamos extensa, seamos grande en extensión. Cuando hablamos grande en extensión es que tú dices, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países más extensos del mundo. Está Estados Unidos, está Rusia, también está China, está la India, y también está Canadá, y también Brasil, que son de los 5 países que a nivel de lo que es de extensión de territorio son los más grandes. Y se habla de extensión porque son largo, extenso en longitud. Y una de las cosas que la iglesia estamos viendo que está creciendo en extensión. A medida que van pasando los años, vemos que el conocimiento de la iglesia, el conocimiento del evangelio, cada vez más está siendo más extenso.
Existen países que día a día le está llegando la verdad del Evangelio, y existen países que nunca se había predicado y actualmente se está predicando. La pregunta es, ¿qué tan conforme nosotros estamos con este resultado? Porque estamos llegando a un punto donde quizás como iglesia nos estamos sintiendo contentos y conforme con que la iglesia sea extensa. Pero el hecho de que la iglesia esté creciendo en extensión no quiere decir que esté creciendo en profundidad. Entonces existe una diferencia enorme en que sea extensa, pero existe algo enorme en que sea profunda. Y asimismo, como la vida biológica a nosotros nos ha dado a conocer que las cosas más valiosas en cuanto a los minerales están ¿dónde? Por lo regular están debajo de la tierra. Y asimismo nosotros podemos ver en cuanto a lo que son los minerales, que los minerales más costosos por lo regular tienen una característica, y es que su nivel de profundidad cada vez es más alto. Entonces, como nosotros podemos definir la iglesia en cuanto a lo que es su extensión y su longitud, ¿qué elementos nosotros podemos hablar acerca de una iglesia que crezca en sentido de lo que es la profundidad? Cuando hablamos de lo que es fundamento, nosotros podemos ver que una de las cosas que se logran cuando se está construyendo es que la base que la vaya a sostener sea altamente profunda. Pero noten algo, que cuando se habla de edificación, la profundidad no la determina el deseo de la persona, sino que lo que determina la profundidad de lo que va a sostener la construcción es la altura que le va a dar el edificador. Entonces, mientras más alto es lo que se va a construir, más profundo tiene que ser el fundamento que lo va a sostener. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia y su nivel de relevancia en cuanto al sistema de este mundo y la capacidad que nosotros entendemos que como hijos de Dios nosotros debemos ejercer sobre aquellas cosas creadas. Por ejemplo, el sentido más importante que tiene la iglesia es poder ejercer un nivel de influencia para que nosotros como hijos de Dios, donde vayamos a estar, vamos a ejercer un nivel de influencia que va a tener la capacidad de llevar un gobierno. Pero este gobierno no es nuestro gobierno, sino es el gobierno de Dios. Por eso usted tiene que analizar, usted como hijo de Dios, cuál es el nivel de altura, no para alimentar el ego. Por eso hablo altura como nivel de influencia, no altura como alguien que amerite reconocimiento, ni altura como alguien que amerite popularidad, ni altura como alguien que amerite que ser reconocido delante de la gente, sino altura como aquel que tiene influencia. Y cuando hablamos de influencia, nos hablamos no influencia sobre la gente como tal, sino influencia sobre los sistemas de pensamientos que ejercen un gobierno y establecen una forma de vida. Y cuando hablamos de estos tipos de sistemas de pensamiento que ejercen influencia, lo explicamos de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros vemos que en el día a día hay algo que está atacando a la sociedad. ¿Y cuáles son? 3 cosas que menciona el libro de Juan hace 2000 años, pero hoy en día podemos verlo de manera ejemplificada. Cómo el ser humano se comporta ante los deseos de los ojos, cómo el ser humano se comporta ante los deseos de la carne, o cómo él se comporta ante la vanagloria de la vida. Estos 3 deseos, de una forma u otra, están produciendo un comportamiento en lo que es el sistema. Entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué tanta influencia nosotros vamos a ejercer sobre estos 3 tipos de cosas que están de una forma u otra gobernando la forma en que hoy los jóvenes están siendo dirigidos? Este sistema de pensamiento ha llevado a que muchos jóvenes y muchos adultos terminen creyendo y haciendo deuda que no pueden pagar, comprando cosas que no necesitan y gastando el dinero en cosas que quizás no tienen la capacidad para hacerle frente. Están envueltos a veces en un sistema financiero que más que ellos ejercer el gobierno, el sistema lo gobierna a ellos. ¿Y qué decir acerca de lo que tus ojos ven en cuanto a lo que define qué te entretiene? Hay gente que se entretiene viendo algo X y otros se entretienen viendo algo Y.
no quiero ejercer ninguna diferencia entre la X o la Y, sino en qué, como usted, cuando usted consume, qué produce eso en usted. Entonces, ese nivel de influencia que nosotros vamos ejerciendo va indicando un nivel de altura. A medida que nosotros como hijos de Dios seamos gente preparada enteramente para toda buena obra, que seamos hijos de Dios, que estemos creciendo en esa actitud, creciendo en perfeccionamiento, a medida esto va generando en nosotros una altura, y esta altura va a permitir que yo entonces, cuando de lo que de mi boca salga, va a tener la capacidad de generar influencia en aquellas personas que están siendo gobernadas por un tipo de pensamiento que hoy lo tiene esclavo. Habemos algunos que están siendo esclavos, producto de emociones que no se corresponden con respecto a lo que realmente es el diseño de Dios. Esclavos producto de relaciones que no se corresponden al diseño de Dios y tienen comportamiento entre ellos mismos que están totalmente disasociados al diseño de Dios. Entonces, mientras más nivel de influencia yo quiera ejercer, más profundo debe ser el nivel al que yo deba sostenerme. Entonces estamos corriendo el riesgo de que nosotros tengamos una iglesia que sea totalmente extensa, pero no tenga profundidad. ¿Y cómo nosotros podemos ver si esto que estamos diciendo es verdadero? Hoy en día, ¿qué podemos mencionar acerca de lo que es la sociedad? Si vemos a nivel de lo que es evento, hoy como iglesia nosotros estamos viviendo en una de las temporadas, y cuando hablo de temporada me refiero a 30, 40, 50 años, donde más eventos la iglesia está realizando. Si vemos a nivel de lo que es la concentración numérica, vemos que la iglesia está teniendo la capacidad más grande de reunir personas que en toda su historia. Anteriormente en este país solo veíamos concentraciones grandes como la de la batalla de la fe. Sin embargo, hoy vemos que no simplemente está la batalla de la fe. En Aso hace una concentración grande. Barak también hace una concentración grande que le llaman Somos Uno. Y qué mencionar de diferentes concentraciones que se hacen a lo largo de lo que es el desarrollo totalmente del año. Pero ¿qué podemos hablar acerca de la influencia que estamos teniendo acerca de lo que es la capacidad para llegar a las redes sociales? Tenemos hoy en día más capacidad de llegar a las redes sociales, tenemos más conexión, tenemos gente que hasta predicando un evangelio que la gente rechaza con hasta más nivel de influencia que el mismo evangelio que la gente acepta, aunque lo utilice como morbo, como bullying o como relajo. La iglesia tiene la capacidad hoy en día que hace 20 años no tenía. Existen más canales de YouTube que nosotros quizás ni podemos contar, más emisoras, y a diario salen constantemente. La pregunta que nosotros tenemos que juzgar es cuál ha sido el resultado de estas cosas. Si el hecho de que la iglesia esté creciendo en los lugares que está llegando a donde no llegaba antes, si se corresponde al nivel de influencia que debe de hacer la sociedad. Y podemos medir niveles. Podemos medir qué tanto la iglesia está influyendo en que los pensamientos cambien. Qué tanto la iglesia está influyendo en que los sistemas cambien. ¿Cuántos hijos de Dios están llegando a los lugares donde se toman decisiones relevantes? Y producto de lo que la verdad de Él salga, ejerza un cambio que produzca que lo que escuchen tiemblen. Por eso a mí siempre me gusta poner el ejemplo de José. Si ustedes notan, José tiene algo sumamente interesante, y es que José lo sacan de la cárcel. Y ustedes ven que la promesa que se le da a José es que el que revelara el sueño se le iba a dar la esposa, la hija del faraón. Esa es la promesa. Pero a José no se le prometió que el que revelara el sueño iba a gobernar Egipto. Lo que se le dijo era que el que revelara el sueño iba a tener la hija del faraón. ¿Y por qué José termina revelando el sueño y también gobernando Egipto? Porque cuando de él sale el diagnóstico de la realidad, él también, en él está la capacidad
Y cuando el rey escucha, o el faraón escucha lo que él dice, ¿qué dice? Una gente como tú, yo necesito que sea que dirija esta nación. Pero es importante que ustedes sepan, señores, como iglesia, que usted está diseñado no para identificar problemas, sino para usted identificar en qué usted puede colaborar. Por eso la iglesia necesita más gente como José. Más gente como José. A menudo nosotros encontramos personas en el desarrollo de la iglesia que somos expertos identificando qué cosas se deben hacer, qué cosas están mal. Y somos expertos identificando todos estos males. Pero qué tan expertos nosotros estamos siendo en ponernos en colaboración de lo que se necesita. Pastor, aquí por lo regular hay cosas que no funcionan. Excelente. Cuando tú te pones como colaborador para tú ser parte de una solución como esta. Cualquiera de las personas que están aquí sin conocer los detalles, yo sé que pueden ser expertos en identificar qué cosas como iglesia debemos mejorar en cuanto a pintura, en cuanto a edificación, qué a la hora de comenzar. Todos podemos generar algo. Pero nosotros no estamos siendo codificados para entender en qué cosas nosotros podemos colaborar. Volviendo y conectando con el principio acerca de lo que es la preservación. Hay 3 preguntas que nosotros para hablar de preservación debemos responder. Primero es, ¿qué es lo que hoy hay que preservar? Segundo, ¿cuál es la importancia de preservarlo? Y tercera, ¿cuáles son las características únicas que posee el elemento que se nos ha confiado que debemos preservar? Todos los elementos que tienen que ver con preservación poseen características distintas. Algunos ejemplos. Hay vida vegetal que dependen, cuando hablo de vida vegetal me refiero a árboles. Hay alguna vida vegetal que depende de mucho calor para preservarse y otro depende de mucho frío. Noten que ambos necesitan ser preservados, pero ambos utilizan un elemento diferente para su preservación. Si nos vamos a los medicamentos algunos necesitan una temperatura, otros pueden decir que pueden estar al aire, otros si no están bajo cero. Por ejemplo, la insulina para poder preservarse tiene que tener un buen frío. Hay otro que para preservarse lo único que no puede darle es calor. Las indicaciones te dicen no puede pasar a 26 grados. Noten que sin importar lo que haya que preservar, sin importar, siempre van a ver que lo que se va a preservar tiene elementos distintos, porque lo que importa no es establecer un estándar de preservación, sino saber qué es lo que yo voy a preservar y entender la característica que amerita la preservación de esto. Entonces, si nosotros estamos hablando de la cultura de iglesia, estamos hablando de la preservación de la verdad. Aquí hay un elemento que nosotros tenemos que aprender a entender su correlación. Por ejemplo, hay 2 posesivos que se utilizan en la Biblia, que es importante que nosotros aprendamos a utilizarlo. La palabra mí y el posesivo su. Cuando Jesús decide, yo voy a edificar mi iglesia, Él utiliza un posesivo, que es mí. Lo que cuando alguien utiliza mí para nosotros, se utiliza entonces su. Entonces cuando nosotros decimos que cuando Dios dijo, yo voy a edificar mi iglesia, yo me ubico del otro lado y digo que es su iglesia. Entonces, como es su iglesia, entonces es su diseño. Como es su diseño, entonces, como es su iglesia, entonces tiene su diseño, tiene su alimento, tiene su cultura y tiene el material que lo va a definir. Parte de las cosas que nosotros estamos luchando a la hora de edificar correctamente conforme a la iglesia, que nosotros decimos que estamos edificando la iglesia de Cristo y muchas veces a nuestra forma. Entonces hay que ver si es su iglesia o si es mi iglesia. Y cuando nosotros empezamos a ver la diferente forma en que a veces las personas se están edificando,
nos damos cuenta de una triste realidad, y es que mucha gente dejó de edificar su iglesia en cuanto a Cristo y empezó a edificar mi iglesia en cuanto a su persona. Porque estableció su diseño, estableció su alimento y estableció el material que de él la compone. Entonces, ¿hay alguna pregunta que debemos responder? Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de su cultura, que en un momento podemos hablar también acerca de lo que es el reino. Pregunta importante, ¿cuál es la estructura del reino que nosotros debemos preservar? Segundo, ¿cuál es el origen o la procedencia de este reino? Tercero, ¿cuál es la naturaleza de este reino? Y cuarto, ¿cuál es el estatus de nosotros dentro de este reino? Es importante que ustedes sepan que la iglesia tiene la capacidad, o tiene como si fuese un símil, de producir como la función que tiene el televisor. ¿Saben cuál es la función que tiene el televisor? El televisor tiene la función de ponerte una imagen cerca, que se produjo muchas veces a un lugar de distancia lejano. Poner algo cerca que se produjo en un lugar lejano. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, dijo Pablo. Sin embargo, la iglesia tiene la función de poner a Dios cerca ante un mundo que no lo ve. Entonces, poner a Dios cerca. Entonces, ¿por qué tenemos que preservar su estructura y su forma? Porque tenemos la función de poner a Dios cerca. Un preámbulo importante. El nuevo pacto nos enseña a nosotros dos cosas que no deben de pasarse por alto con respecto a lo que es entender la preservación. La primera es que la palabra mundo, en el ámbito de lo que es el comportamiento, más que expresarse como un lugar físico, se da a entender como un ámbito, como un sistema de pensamiento que dirige la forma en la que nosotros vivimos. Y lo segundo que aparece ahora es la realidad de lo que es la iglesia. Y esto es una verdad que no estaba presente hasta después, hasta antes de que Cristo muriera y resucitara. Entonces, empecemos a ver, dentro de esta realidad Dios le otorga al hombre dos regalos, podemos decir, o dos cosas importantes. Lo primero es que Dios nos da a su Hijo dentro de esta realidad, y lo segundo es que nos da a su Espíritu. El nuevo pacto viene con dos regalos. ¿Cuáles son esos dos regalos? Nos da a su Hijo y nos da ahora a su Espíritu Santo. Entonces, esos dos regalos vienen a nosotros y nos equipan y nos ponen a nosotros algo que el hombre no tenía. Y ahora, para nosotros preservar esta cultura, ahora tenemos recursos que antes nosotros no teníamos. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿cuál es la estructura del reino que nosotros debemos preservar? Daniel 2:44 dice que este reino es un reino que no será jamás destruido, este reino ni será dejado a otro pueblo. Daniel 2:44 dice, y en los días de los reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. ¿Cuál es la procedencia de este reino? Jesús dice en Juan 8:23, Jesús dice, yo soy de arriba y los que están en el mundo son de abajo. Entonces, la procedencia del reino que nosotros tenemos que preservar tiene una procedencia que viene de arriba. Juan 18:36 dice que este reino no es de este mundo. Juan 17:14 dice que aquellos que pertenecen a este reino, el mundo lo va a aborrecer. Juan 6:38 dice que este reino procede del cielo. Hoy Juan 3:13 dice que este reino vino por medio del Hijo y que este Hijo descendió del cielo.
Y Juan 3:31 también habla algo interesante, dice que este reino viene de arriba, y por venir de arriba, aquí la palabra de arriba está indicando superioridad, y por eso dice que está por encima y está sobre todos, dándole la superioridad. Juan 8:42 dice que este reino es Cristo, la figura, dando a entender que el reino, más que ser algo, es alguien. Juan 17:5 dice que este reino, la gloria que tenía este reino, vamos de nuevo. Juan 17:5 dice que la gloria que tenía este reino no se la dio la muerte en la cruz, sino que la tenía antes que el mundo fuese. Juan 8:58 dice que este reino es la figura, que es la figura de Cristo, era antes que Abraham fuese. Y para muchos de nosotros quizás no tiene tanto sentido decir que Abraham fuese, pero para ellos Abraham y Moisés eran como un ídolo. Y cuando Jesús dice, alguien que fue primero que Abraham, ahora es, entonces ahí le da un poco de sentido. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este reino? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que tiene 3 características. Y dice que es justicia, paz y gozo. Aquí utiliza una preposición, que es la preposición en, que indica lugar, y este lugar es dentro. Noten que esta justicia, esta paz y este gozo no es donde tú quieras, sino que es en el Espíritu Santo. Ese en indica una procedencia y un lugar donde esto se origina. Todo lo que esté fuera del Espíritu Santo, aunque tú lo definas como justicia, aunque lo definas como paz y lo definas como gozo, no funciona dentro de la preservación de lo que es la cultura que Dios quiere establecer. Y la mejor forma de nosotros explicar esto es como la justicia de un país y la justicia de otro. Por ejemplo, un tema que se está debatiendo mucho, nosotros podemos ver que hay países donde el aborto es legal. Sin embargo, hay otros países donde el aborto es ilegal. ¿Cambió la diferencia? ¿Acaso abortar en República Dominicana va a ser diferente que abortar en Colombia en cuanto al resultado? No, es lo mismo. Sin embargo, allá es legal y aquí no. ¿Por qué? Porque lo que define la legalidad es el país que juzga. Por lo tanto, lo que va a definir la justicia, el gozo y la paz es que ésta sea originada en el Espíritu. Porque si no es originada en el Espíritu, es posible que tú tengas un gozo y tengas una justicia definida con un estándar que no es conforme al diseño de Dios. Y avanzando un poquito más rápido, ¿cuál es el estatus de nosotros dentro de este reino en el que vivimos? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto nos permite a nosotros tener un paralelo con respecto a lo que es la vida actual y la vida que nosotros de donde procedemos. E incluso la Biblia dice, 2 Corintios 5:20, dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, nuestra ciudadanía está en el cielo y nos dice a nosotros que somos embajadores. Es importante que nosotros podamos resaltar la función siempre de un embajador. La función de un embajador está destinada a que las leyes que él va a promover no son las leyes del lugar donde él está, sino las leyes donde él viene. Dice 2 Corintios 6:1 que nosotros le llama que esta morada que estamos aquí en la tierra es una morada terrestre. Y esta morada terrestre, llamándole también al cuerpo humano, va a llegar un momento donde se va a deshacer. Pero no importa que esta se deshaga, porque tenemos una morada no hecha con mano y esta es eterna y esta tiene una ubicación. Y según Corintios 6:1 dice que está en los cielos. Y Efesios 5:2-19 dice que nuestro estatus nos ubica en que ya no somos extranjeros ni advenedizos ante este reino. Noten cómo la dinámica que
quiero ir haciendo para ir armando toda una idea. Le dije cuál es la estructura del reino. Este reino no será destruido ni será dejado a otro pueblo. Bien, le dije a ustedes de dónde procede el reino. Constantemente vimos a Jesús diciendo que este reino no viene de la tierra, sino que viene de arriba. Y como viene de arriba, este está por encima. Esto hace que al yo ver que el reino viene de arriba, eso psicológicamente me ubica como fuera. Y por eso entonces ahora le digo a ustedes cuál es nuestro estatus ante ese reino. Y es que pertenecemos a este reino. Y como pertenecemos a este reino, la Biblia nos define a nosotros como embajadores. Y como pertenecemos a ese reino, me dice que yo ante ese reino no soy extranjero. Entonces, ¿quién es aquel que le dicen que es extranjero? Aquel que no tiene la ciudadanía del pueblo donde está. Entonces, ante la ciudadanía del reino de Dios, yo no soy extranjero. ¿Vamos bien ahí? Entonces, este reino que hay que preservar en cuanto a la importancia que tiene este. ¿Qué importancia tiene que tener para nosotros que este reino sea preservado? Y quiero hacer un paralelo interesante. Hay un paralelo que me llama mucho la atención y es el caso de Rahab, la ramera. Rahab, la ramera, cuando esta viene y recibe los espías, ella le pide un mandato a ellos. ¿Y cuál es el mandato? Noten algo que vamos a leer. Josué 2:12 dice: os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis a vosotros con la casa. Y noten por qué me gusta. Porque en quién ella está pensando. Noten los detalles en quién ella está pensando. Con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaré la vida. Y miren de quién ella dice que va a salvar la vida. A mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanos, y a todo lo que es suyo, y que libraráis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué ella está buscando? Con que sea preservada. ¿Qué ella quiere que se preserve? ¿Por qué ella quiere que se preserve? Ella está buscando que su generación sea preservada. Nosotros como iglesia tenemos que preguntarnos en qué tanto interés nosotros estamos poniendo en que nuestra generación sea preservada. A Rahab le tocó con la decisión de tener que creer en dos mensajeros que quizá no conocía. Pero ¿qué te está costando a ti tratar de que tu generación sea preservada? ¿Qué te está costando a ti? Miren, yo quiero decirle algo, llamar a ustedes la atención, para ver si nosotros podemos prestar la atención debida con lo que... Nosotros no tomamos a veces muy a la ligera el tema de la preservación del evangelio, la preservación de la verdad. Y hoy quizás no voy a entrar en detalle, lo dejaré para el domingo que viene, pero sí quiero levantar las alertas en ustedes, para que ponerlo a modo de dirección y ustedes puedan entender con respecto a lo que hoy estamos hablando. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros para preservar que la verdad de esta pueda pasar de una generación a otra? La preservación tiene que ver, que esto lo vamos a tratar el domingo que viene, en cuanto al recipiente, en cuanto a quien exige la preservación, cuál es la calidad que él tiene, qué testimonio puede dar, en cuanto a el estatus en el que nosotros estamos como recipiente, pero también el estatus en el que nosotros estamos. Algo que yo vengo hablando mucho esta semana y me viene dando mucha vuelta, y es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a leer los signos vitales. Una de las cosas que utilizan los médicos cuando le llega a alguien, un paciente, y es que ellos tratan de manera rápida de ver los signos vitales.
Así es el Evangelio también en la vida de nosotros, señores. ¿Cuáles son los signos vitales que me van a decir a mí si yo ando bien o ando mal? ¿Cuáles son esos signos vitales? Cuando la mejor forma de explicar tus signos vitales es cuando tú empieces a analizar qué de ti está saliendo de manera automática, sin pensar. ¿Cómo le habla a tu hermano? ¿Cómo le habla a tu amigo? ¿Cómo te comportas con las personas? ¿Por qué, por cuáles cosas estás teniendo deseos de comer? Tu apetito, ¿qué te está llamando la atención en cuanto a tu apetito? Entonces esas cosas son las que van hablando en nosotros, nuestros signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales de este Evangelio? Que van a definir si tú estás bien, si lo que estás haciendo va por bien camino. ¿Quién de ustedes puede tener la capacidad de empezar a hacer un chequeo médico a lo interno suyo? Tu chequeo médico. ¿Quiénes de ustedes reconocen? Miren, yo creo que lo mejor que cada uno de ustedes puede hacer, y me incluyo también, y es que nosotros veamos la vida del Evangelio como el paciente y el especialista. Todos de nosotros, miren, el dominicano, por lo menos, y no voy a decir que es diferente a otros, sino que voy a hablar de lo que conozco, el dominicano es experto recetando alimentos. Pero aún esa capacidad de recetar alimentos, llega un momento que el dominicano cede y te manda al médico. ¿Por qué tú vas al médico? Porque cuando tú tienes un síntoma que tú no tienes la capacidad de diagnosticar la gravedad del estatus en el que estás. Habemos mucho que tenemos que aprender a reconocer que estamos de consulta. Y necesitamos ir a un especialista. ¿Cuántos de nosotros, por no ir a consulta, estamos en un estatus donde estamos muriendo porque a alguien le está haciendo falta que te haga ver? Y quiero poner un ejemplo que vi en una entrevista política esta semana, que se parece mucho a lo que muchos de nosotros estamos viviendo. ¿Y qué ejemplo es este? Dice que había una persona que cayó en una depresión muy grande y fue a un 35 piso. Y de allá él se tiró. Y dice la analogía, porque es un poco chistoso, pero narra una realidad. Dice que cuando la persona va cayendo, en el trayecto recibe una llamada. Y la persona coge el teléfono. Y quien lo llama le dice, vamos a poner el nombre Pedro. Y le dice, Pedro, ¿cómo tú estás? Al que viene va cayendo. Y él dice, hasta ahora bien. Pero ¿cuál es la realidad de él? Que está cayendo. Y posiblemente quien lo llama está al frente viendo su caída. Pero quien responde dice, hasta ahora bien. ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo y nuestra respuesta es que estamos bien? ¿Cuántos de nosotros estamos cayendo y me preguntan, yo estoy bien? Ponga sobre sus pies, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos permita ver y que lo que estemos de consulta tengamos la gentileza de dos cosas: de ir a consulta, pero también de aceptar el diagnóstico, porque a veces hay gente que va a consulta y el médico te dice que tú tienes cáncer y tú dices que no, y tú duras 6 meses peleando con el médico diciendo que no tienes cáncer, y por durar 6 meses peleando perdiste 6 meses de tratamiento. Entonces un cáncer lograste que estaba posicionado en un lugar, lograste que el cáncer hiciera metástasis
¿Y qué es que sea metástasis? Que la enfermedad se pase para todos los órganos. Habemos algunos que por no ir a consulta, por descuidar, y otros por resistirnos al diagnóstico, estamos logrando metástasis. ¿Cuántos de nosotros constantemente nos han dicho: tú no estás bien, tú tienes que mejorar? Y tú: no, yo estoy bien. Y miren, no hay una cosa que narre. Yo creo que la vida biológica nos enseña tanto a nosotros. Una de las cosas que cuando se van a producir préstamos a 30 años, 20 años, le hacen una prueba de esfuerzo a la gente para ver. Y quiero decirle que han habido personas que se han muerto en esa prueba. Y si no la pasa, porque eso es un indicativo para saber cómo está su cuerpo en cuanto al tiempo en el que va a sobrevivir. Y esas pruebas ponen en evidencia la realidad interna. ¿Cuántos de ustedes, cada vez que les llega un conflicto y explotan, a veces creemos que el conflicto te hizo explotar, sino que el conflicto fue esa prueba de esfuerzo que puso en evidencia lo que tú eres? Y por negarte el diagnóstico, estás andando canceroso en la calle. Entonces es necesario que nosotros tengamos la humildad de poder reconocer la condición en la que nosotros estamos, y a partir de esa realidad entender qué realmente nosotros debemos hacer. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos permitas entender con claridad, Señor, que podamos entender con claridad aquellas cosas que tú permites que a nosotros nos sucedan, y que podamos reconocer el estatus en el que nosotros estamos, y que este estatus pueda producir un cambio en nosotros. No permita que nosotros nos neguemos al diagnóstico, que no nos neguemos a la realidad de lo que realmente estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos abrazar y que podamos entender nuestro propósito, para que sin importar lo que tengamos que hacer, hagamos lo necesario, Señor, para que nosotros podamos operar conforme a tu diseño y propósito, Jesús. Gracias por la palabra depositada en nosotros. Permite que podamos asumirla con responsabilidad, con
determinación, Señor. Y ayúdanos a abrazar tu verdad conforme a tu diseño y propósito. En tu nombre, Jesús, nos vamos a despedir, Señor, sin importar a dónde vayamos. Permite que podamos llegar bien, Jesús, en tu nombre. No se vaya rápido, abrace a alguien, despídase.